Y en esta sesión nos vamos a concentrar, tenemos planeado concentrarnos en el tema más importante de las Escrituras. ¿Sabes cuál es el tema más importante de las Escrituras? El reino de nuestro Señor Jesucristo. El reino de nuestro Señor Jesucristo es algo tan importante en las Escrituras que podemos decir que es el tema que envuelve a los demás temas de las Escrituras. Se han considerado varios temas como el tema primordial de las Escrituras. Temas como la gloria de Dios, la redención, la gracia, Cristo, el pacto, la promesa. Pero esos temas explican una parte del reino de Dios, el reino del Señor Jesucristo. Solo el reino de Dios, del Señor Jesucristo, explica todo las Escrituras, el todo de las Escrituras. Y como varios autores lo señalan, podemos resumirlo de esta manera. En la creación, el Rey de la creación le dio a Adán y Eva la responsabilidad de gobernar la tierra, pero pecaron. Y el Rey maldijo la creación. Incluso en este día, en nuestro día, estamos bajo los efectos de esa maldición. Y a lo largo del Antiguo Testamento el Señor prometió que el Hijo del Hombre vendría para proveer redención mediante su muerte perfecta y que reinaría en la tierra y por toda la eternidad. Y desde que Adán y Eva pecaron, el Rey ha estado salvando a pecadores para que puedan entrar en el reino. Por ahora, entramos al reino espiritualmente y en el futuro entraremos al reino físicamente. Y cuando el Rey de Reyes regrese, cumplirá todas las promesas y pactos del Antiguo Testamento al reinar sobre esta tierra en el reino milenial y después por toda la eternidad en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Ese reino que establecerá después de que regrese en el futuro, lo vemos en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Y en los minutos que nos quedan en esta sesión, planeamos enfocarnos en este pasaje majestuoso. Daniel capítulo 7 habría sido de aliento profundo para los israelitas a los que Daniel escribió esto. ¿Por qué? Porque habrían visto que a pesar del exilio babilónico, a pesar de que la nación había sido aplastada y el futuro inmediato parecía incierto, Dios iba a preservar a los israelitas y llevarlos a reinar junto con su Mesías. Y así es con nosotros como creyentes en la época de la iglesia. A pesar de lo difícil que se ve el presente en tu vida, a pesar de los problemas que estés enfrentando física, económicamente, espiritualmente, a pesar de la tentación a temer pecaminosamente, a pesar de la incertidumbre del futuro inmediato en tu vida, tú, como cristiano, puedes tener la certeza de que reinarás junto con el Señor Jesucristo. Como un comentarista explica, Daniel 7 es un capítulo tan importante y con tanta influencia que toda la creencia y enseñanza de los judíos en el área del futuro y el fin de la historia es influenciada por Daniel capítulo 7. Esto es ilustrado por Emil Schurer. Emil Schurer, un teólogo alemán que escribió un libro titulado Una historia del pueblo judío en el tiempo de Jesucristo. Una historia del pueblo judío en el tiempo de Jesucristo. En ese libro vemos que los escritos judíos no bíblicos de la época del Señor reflejaban, como alguien dijo, un paralelo sorprendente con el premilenialismo. Probablemente la diferencia primordial es que no veían dos venidas del Mesías. Y en esa misma línea general de interpretación de los escritos judíos de la época del Señor, adoptamos la postura de interpretación del premilenialismo futurista, porque consideramos que es la que mejor refleja una interpretación fiel y coherente de Daniel 7, junto con el resto de la palabra de Dios. Ahora, vamos a leer el texto conforme lo estudiemos versículo a versículo. Y observen aquí en Daniel 7, dos partes de la visión
que te enseñan que Jesucristo reinará. Dos partes de la visión que te enseñan que Jesucristo reinará. En primer lugar, en los versículos 1 al 15 vemos el contenido de la visión. Y en segundo lugar, en los versículos 16 al 28 vemos el significado de la visión. El contenido y el significado. Veamos el primero, versículos 1 al 15, el contenido de la visión. Daniel 7, versículo 1. Observen lo que dice el texto. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, este es el 533 antes de Cristo, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, esto es, mientras dormía. Luego escribió el sueño y relató lo principal o el resumen del asunto. Si nosotros soñáramos hoy en la noche y soñáramos en algo que pensamos que va a pasar en el futuro, no sería porque Dios nos reveló el futuro, como a Daniel. Probablemente soñaríamos por culpa de los tamales y las hamburguesas. Que quede claro. Y a partir de Daniel 2, Daniel 7:2, vean el resumen de esta visión que tuvo Daniel. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y observen, hermanos, cómo el Espíritu de Dios a través de Daniel nos lleva desde el pasado, cubriendo el presente, hasta el futuro, incluso al cielo. Y dice aquí, versículo 3, y cuatro bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. El mar representa naciones de donde emergen estas bestias. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 17. Estas, vean lo que dice el 17 ahí en su Biblia, Daniel 7:17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Pero aquí encontramos más detalles. Es fascinante, versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta, esto es, de pie, sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Como lo vemos en Daniel capítulos 2 y 4, este es el rey Nabucodonosor. Y he aquí, versículo 5, otra segunda bestia. Esta segunda bestia representa el imperio medo-persa, igual que en Daniel capítulo 2, pero aquí vemos más detalles del reino medo-persa. Versículo 5, semejante a un oso. Esto apunta a que el imperio medo-persa fue grande y fuerte en la batalla. Versículo 5, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Esto se refiere a que Persia llegó a ser más prominente que Media, por lo que vemos en Daniel 8, 3 y 20. Pero vean algo más del oso al final del 5, que representa al reino medo-persa, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Por lo detallado que es Daniel al describir a las bestias, parece que estas costillas se refieren a las 3 conquistas principales de Medo-Persia: Babilonia, Lidia y Egipto. Y vean lo que se le dijo al oso en el 5 al final. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Esto es Medo-Persia, hermanas, aunque haya similitudes con tu esposo, que quede claro, aunque huela semejante a oso en ocasiones, aunque se alce de un costado más que del otro cuando duerme, y tenga en su boca 3 costillas entre los dientes, y en la mañana se levante como si le hubieran dicho: levántate, devora mucha carne. Y aquí viene una frase importante, versículo 6. Después de esto miré, junto con la imagen de Daniel 2, esta frase es importante: después de esto, véanla. Después de esto miré. Esta frase indica que estos reinos no existieron de manera simultánea, sino sucesiva. Primero Babilonia, después Medo-Persia, y versículo 6, aquí viene una tercera bestia. Y he aquí otra. Esta es una tercera bestia. Tal como en Daniel 2, después de Medo-Persia vino Grecia, y aquí el rey de Grecia es presentado, versículo 6, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Esto simboliza un depredador veloz, inteligente, Alejandro Magno, quien conquistó rápidamente a muchas naciones, como también Daniel capítulo 8 lo dice. Pero vean al final del versículo 6. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Por qué 4 cabezas?
Cuando Alejandro murió, el imperio griego se dividió en entre cuatro generales. Esta interpretación de los cuatro generales es apoyada por Daniel 8:8 y Daniel 8:21 y 22. Ahora, recuerden algo, hermanos. Cuando Dios reveló esto a través de Daniel, aquí en Daniel capítulo 7, estaba 197 años antes de que Alejandro naciera y a 230 años antes de que los cuatro generales reinaran en su lugar. Y todo esto fue cumplido de manera literal. Esto, hermanos, demuestra una exactitud incomparable. Esto nos recuerda que, escucha, nada puede estorbar el cumplimiento perfecto de las Escrituras. Todo el asunto del COVID, los problemas de Afganistán, Venezuela, Colombia, México, República Dominicana, cualquier otro país del mundo, lo que nos dicen del calentamiento global, cualquier otro problema social o económico que vive el mundo, no afecta en lo más mínimo el cumplimiento del plan eterno del Señor, como lo vemos aquí en Daniel 7. Observen el versículo 7. Daniel aquí llegó a la cuarta bestia. Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa, en hebreo de espantarte, de asustarte, y terrible, esto es de darte terror, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes a sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Hermanos, este es el mismo imperio de hierro de las piernas y los pies de Daniel capítulo 2. Este es Roma antigua, y la ferocidad de esta bestia representa la conquista aplastante y aterradora de las legiones romanas. Escuchen esto al final del versículo 7, esta bestia tenía 10 cuernos. ¿Qué son estos 10 cuernos? El versículo 24 nos dice, Daniel 7:24 nos dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Estos 10 cuernos son 10 reyes que se levantarán de Roma. En la imagen de Daniel 2 fue representado por los 10 dedos en los pies. Pero aquí hay más detalles, versículo 8, Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, dijo Daniel, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué es este cuerno pequeño? Tenga ojos, apunta que será una persona sumamente inteligente, como lo vemos en Zacarías 3:9, Apocalipsis 4:6. Y piensen en esto, ya con este requisito, esta descripción de que este gobernante es muy inteligente, quedan descalificados varios presidentes actuales, que por lo tanto no cumplen la profecía de Daniel 7. Y vean aquí que el Espíritu de Dios mediante Daniel nos lleva al cielo por un momento. Del pasado, una probada del futuro, y ahora vamos al cielo. Vean esto, hermanos. Daniel 7:9. Esto es lo que dijo Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Como lo veremos en un momento, estos son los tronos de los creyentes, y de hecho lo vemos con claridad en el resto de la Escritura. Estos son los tronos de los creyentes que participarán de alguna manera en este juicio, como lo vemos en Apocalipsis 24, Apocalipsis 3:21, Mateo 19:28, junto con los apóstoles, dice el 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Esto simboliza pureza moral absoluta. Versículo 9, y el pelo de su cabeza como lana limpia, esto es pura, apuntando a su naturaleza eterna, como el anciano de días, pero también
podría apuntar a su santidad. Y vean lo que está pasando aquí al final del 9. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí apuntando a juicio, porque el fuego es un símbolo de juicio en las Escrituras. Y aquí tenemos el trono, observen, en llamas, mostrando que está derramando su juicio sobre los impíos. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Este es el juicio de Dios que viene de su trono, derramando su juicio sobre la cuarta bestia y el cuerno pequeño. Versículo 10, millares de millares le servían y millones de millones. La idea aquí es 10,000, decenas de miles. Dice el 10, véanlo, asistían delante de él, estos son ángeles. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 11, continúa Daniel. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Este es el fuego del infierno. Y al matar, observen, a la cuarta bestia, el cuerno murió junto con ella. ¿Qué significa esto? De nuevo lo veremos en el versículo 26, donde Daniel nos da una mejor idea de todo esto. Pero Daniel continuó describiendo su sueño, versículo 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Que no habían muerto los imperios babilonio, medo-persa y griego? Como imperios sí, pero esta frase, versículo 12, de que su vida se prolongó, se refiere a que las tres bestias sobreviven en la cuarta de manera limitada mediante sus descendientes que son parte de la cuarta bestia. ¿Cómo es esto posible? Recuerden, un imperio conquistó a otro y así sucesivamente. Los medopersas conquistaron a Babilonia y tuvieron descendientes ahí los babilonios. Medopersia después fue conquistada por Grecia y también absorbieron a los descendientes de los medopersas. Hermanos, aquí viene el versículo más repetido del libro de Daniel en el Nuevo Testamento. Esto nos da una idea de lo importante que es Daniel 7:13. Vean lo que dice Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo. Estas son nubes de gloria, estas son nubes sobrenaturales. Esto de que viene con las nubes indica que viene de arriba del cielo, no es un día nublado. Estas son nubes de gloria, estamos hablando del cielo. Y observen el 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Esta es una persona con forma humana, pero no es un simple humano, viene con las nubes del cielo. De hecho, el Hijo del Hombre fue uno de los títulos que más usó nuestro amado Señor para referirse a sí mismo. Por ejemplo, en Mateo 16, Mateo 19, Mateo 24, Mateo 25, Hijo del Hombre, es un título de nuestro amado Señor Jesucristo que habla de su deidad y también de su humanidad. Pero observen aquí en el 13, el hecho de que venga con las nubes del cielo se refiere a su segunda venida, como lo vemos en Apocalipsis 1:7. Aquí vemos a la piedra en Daniel 7:13, el Hijo del Hombre que viene, es la piedra de Daniel 2, y como lo confirma Marcos 14, 61 y 62, este es el Señor Jesucristo en su segunda venida, este es el Hijo del bendito, y vean lo que hará el Hijo del Hombre al final del 13. Daniel 7:13 dice, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién es el anciano de días? El Padre. Y este título de anciano de días refleja su sabiduría y eternidad. Entonces el Hijo se acerca al Padre, se acercará al Padre, la idea aquí en su segunda venida. Observen para qué, versículo 14. Aquí llegamos a la cima. Y le fue dado al Hijo del Hombre, Daniel 7:14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos
naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vean el énfasis, hermanos, en la permanencia, dominio eterno, que nunca pasará, su reino uno que no será destruido. Esto es hermoso. El Padre le dará el reino al Hijo. Este reino, como lo vemos en Daniel 2, 44 y 45, es el monte que llena toda la tierra. Y aquí Daniel nos da el panorama general del reino, pero en el resto de las Escrituras Dios reveló más detalles de este reino y podemos resumirlo así. El reino del Señor Jesucristo tiene dos etapas: la fase terrenal, milenio, Apocalipsis 20, y la fase eterna en el estado eterno, en los cielos nuevos y la tierra nueva, Apocalipsis 21 y 22. Y escuchen, hermanos, según Isaías capítulos 9 y 11, el reino de nuestro Señor demostrará lo que ningún reino en este mundo demuestra. Durante 1000 años reinará aquí en la tierra con paz perfecta, integridad perfecta. No habrá impunidad, no habrá corrupción, no habrá nepotismo. Demostrará, va a castigar a ningún inocente. Él jamás va a dejar sin castigo a ningún culpable. Y al mismo tiempo, el Señor Jesucristo reinará con compasión perfecta. Y encima de esto, hermanos, escuchen, Él será el único monarca supremo que reine. Gracias al Señor que no habrán elecciones cada 4 años en el reino.